Bienvenidos a una nueva clase de microeconomía. Vamos a hablar hoy de lo que es monopolio y competencia monopolística. Cuando nosotros hablamos de monopolio, estamos hablando de que es una industria con una sola empresa que produce un bien o servicio para el cual no existen sustitutos cercanos y que está protegido por barreras que evitan que otras empresas vendan dicho bien. Cuando nosotros hablamos de competencia monopolística, podemos decir que es un tipo de competencia imperfecta en la que existe un alto nivel de número de vendedores en el mercado que tienen un cierto poder para influir en el precio del producto. Ahora procedemos a exponer las características de cada uno. Cuando hablamos nosotros de monopolio, decimos que hay barreras de entrada en las nuevas empresas para la industria. Es algo bastante claro. Cuando hablamos de que no hay sustitutos, es algo que va de la mano, en que no hay barreras, por lo tanto no hay sustitutos porque la gente no puede entrar a ese tipo de mercado. En cambio, por ejemplo, nos dicen que un monopolio puede practicar la discriminación de precios cuando hay posibilidad de reventa. Primero hay que definir qué es la discriminación de precios. Discriminación de precios es cuando, por ejemplo, a la práctica de vender diferentes unidades de un bien o servicio a precios distintos se denomina como una discriminación de precios. ¿Ya? En cambio, cuando sí existen posibilidades de reventa, las empresas cobran un precio único, es decir, si una empresa debe vender cada unidad de su producto al mismo precio que a todos sus clientes, es un monopolio de precios únicos. Esas son características bastante generales. Cuando nosotros hablamos de competencia monopolística, una de las características principales es que no existen barreras de entrada, son libres de entrar y salir de la industria y compiten con un gran número de empresas. Ya, cada empresa produce un producto diferenciado. Un producto diferenciado nos da una característica de diferenciación bastante grande, es decir, que en el monopolio solo existe un productor y en la competencia perfecta existen varios productores. Por lo tanto, al producir varias personas, a pesar de ser el mismo producto, es bastante diferenciado. Eso es lo que lo diferencia. Las empresas compiten en base a la calidad del producto, como hablábamos antes, por el precio, las actividades y el marketing. ¿Ya? Para aclarar un poco lo que es la definición de cada uno, vamos a hablar. Cuando nosotros estamos hablando de un monopolio, podemos estar seguros de que ellos intentan maximizar sus utilidades al generar la producción a la que el ingreso marginal es igual al costo marginal y al cobrar el precio máximo que los consumidores están dispuestos a pagar. En cambio, en la competencia perfecta nosotros podemos decir que se enfrentan a curvas de demanda con pendientes descendentes porque producen la cantidad que maximiza las utilidades como fijamos, tiene similitudes con una competencia perfecta. Lo que lo hace distinto es que en competencia perfecta las empresas producían exactamente el mismo bien y aquí el producto es diferenciado. Si bien los bienes y servicios de la empresa participan en el mercado con sustitutos, entre sí hay un grado de sustitución cercana. Unas formas de diferenciar el producto, por ejemplo, es por el tipo y el estilo. Voy a citar unos ejemplos como es la comida rápida, como son los libros. Los libros podemos tomarlo como, por ejemplo, hay muchos libros, pero lo que los diferencia es el tipo y el estilo de cada libro y a qué se refiere. Eso es lo que nos da un ejemplo claro de una competencia monopolística. He hecho una gráfica de un monopolio, en la cual nos dice, por ejemplo, aquí se observa que el costo total aumenta en una tasa creciente, mientras el ingreso marginal aumenta en una tasa decreciente. Esto se evidencia en la tabla, ¿ya? Las utilidades económicas son las mismas, que igual que el ingreso total, menos el costo total, aumentan a niveles en donde se aprecia que la utilidad económica termina siendo 12. Cuando nosotros hablamos de la siguiente tabla, nos damos cuenta que al cruzarse el ingreso marginal con el costo marginal, obtenemos el primer punto de intercepción entre ambos y nos indica también que a la cantidad de 3 cortes obtienen un beneficio, una utilidad de $12, ¿ya? Este tipo de operación y que la demanda es bastante grande nos habla mucho del monopolio, porque el monopolio es un ofertante, no son varios, y es decir, por eso ellos solventan la demanda. Es solo una empresa la que se dedica a este tipo de acciones.
Para nosotros diferenciarla voy a explicar lo que compete a la competencia monopolística. Cuando nosotros hablamos de la competencia monopolística, vemos que el gráfico es muy similar al gráfico del monopolio. La diferencia es que esta curva de demanda, si la comparamos con una curva de demanda a la cual se enfrenta el monopolista, obviamente va a ser una demanda más elástica, una demanda más horizontal que la demanda a la cual se enfrenta el monopolio. Aquí el hecho de que exista la diferenciación de producto hace que te enfrentes a una demanda con una pendiente negativa, pero el mercado monopolista, él solo se enfrenta a toda la demanda. En cambio aquí solamente es una cuota de mercado. Donde hay una diferenciación bastante clara entre ambos es cuando nosotros nos referimos ya al largo plazo, porque nos damos cuenta de que la cuota de mercado que representaba aquí a largo plazo, imagínate, una empresa le está yendo bien, entonces hay más productos, entonces por lo tanto cada empresa coge su parte de la demanda, entonces la demanda normalmente se contrae. Entonces, porque si nos damos cuenta, es similar la estructura de costos y muy similar a la empresa de corto y largo plazo. Los costos se mantienen bastante similares en este ejemplo. Y a medida que vayan entrando empresas, la cuota de mercado que tiene cada empresa se va a ir haciendo más pequeña y pues la demanda menor, y la demanda se contrae debido a eso. Por eso es más elástica. En este caso, la cantidad óptima para producir el costo marginal se iguala al ingreso marginal, por ejemplo aquí, y el precio que va a cobrar es este. Esa es eso es más claro nunca más. La competencia monopolística se diferencia bastante es por este sentido, porque el monopolio se solventa por sí solo, es decir, obtiene una demanda lineal y está dispuesto a cobrar lo que estén dispuestos a pagar, porque ellos tienen la capacidad de hacerlo. En cambio, cuando nosotros hablamos de una competencia monopolística, es que hay bastantes ofertantes del mismo producto y a pesar de que no tienen los mismos precios y se diferencian entre sí por los estilos y calidad, tienden a tener una demanda bastante elástica, porque mientras más ofertantes, menor demanda existe. Espero que lo hayan entendido. Muchas gracias.